Digan lo que quieran sobre el presidente ucraniano Vladimir Zelensky, pero el hombre es un profesional consumado en el arte de provocar indignación. Retrocedan aproximadamente una semana desde el día en que se publica este episodio y el presidente ruso Vladimir Putin estaba tratando de resolver un problema bastante difícil. El sábado 9 de mayo, Moscú celebraría su anual Día de la Victoria en la Plaza Roja para conmemorar la victoria soviética sobre Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Desafortunadamente para Vladimir Putin, la Plaza Roja también resultaba estar más vulnerable que nunca en un año en el que los drones ucranianos han podido atacar profundamente dentro del territorio ruso, incluso en la capital, con facilidad. Ya Moscú había anunciado que este año no exhibiría equipo militar, cuando en un año normal el desfile presentaría tanques y misiles balísticos. Ya había quedado claro que muy pocos dignatarios extranjeros visitarían este año, mientras que en 2025 Vladimir Putin disfrutó del desfile junto a Xi Jinping de China y Lula da Silva de Brasil. Ya Rusia había intentado declarar unilateralmente un alto al fuego, en un esfuerzo que no salió como esperaban, cuando Ucrania declaró su propio alto al fuego un par de días antes. ¿Vieron cómo Rusia ignoró el alto al fuego y de inmediato bombardeó un jardín de niños? Y se dio toda la credibilidad que necesitaba para ignorar el alto al fuego de Rusia, tal como Rusia había ignorado el suyo propio. Rusia se estaba quedando sin opciones. El momento de la verdad se acercaba, pero justo cuando se acercaba el día del desfile, Vladimir Putin consiguió su alto al fuego con la ayuda del presidente estadounidense Donald Trump. Ese fue el momento en que un provocador de indignación de clase mundial vio su oportunidad y tomó la iniciativa con una declaración que captó los titulares en todo el mundo. Por la presente, autorizó la realización de un desfile en la ciudad de Moscú, Federación Rusa, el 9 de mayo de 2026, fin de la cita. El desfile de Rusia seguiría adelante. Se llevaría a cabo sin violencia, pero solo porque Vladimir Putin tuvo que recurrir a Donald Trump para pedirle al gran y temido señor Zelensky que le permitiera tener su desfile en paz. Para la mayor parte del resto del mundo, fue una demostración diplomática que parecía bastante mezquina. El tipo de cosa que un líder extranjero particularmente grosero podría intentar simplemente porque puede, pero que no tendría mucho impacto. Sin embargo, la dura indirecta de Vladimir Zelensky fue algo más. Un momento en el que Zelensky dijo en voz alta lo que todos pensaban en silencio, frente a todo el mundo. Para cuando las tropas rusas marcharon por la Plaza Roja, ya estaba claro desde hacía un tiempo que la situación en el campo de batalla ucraniano empezaba a cambiar. Zelensky pudo haber añadido una humillación bastante seria al daño que ya sufría Rusia, pero las heridas ya estaban ahí y ahora solo están empeorando. El video de hoy es patrocinado por Incogni. Creo que una de las cosas más extrañas de Internet es que completos desconocidos pueden saber demasiado sobre ti sin ninguna razón. No estoy hablando de las fotos de tus vacaciones que compartes en Instagram. O sea, literalmente podrías buscarte en Google y encontrar direcciones antiguas, números de teléfono, familiares, sitios aleatorios de verificación de antecedentes, todo está ahí públicamente, ¿no es así? Y eso no solo es inquietante, también es información útil para estafadores, ladrones de identidad, acosadores y básicamente cualquier persona con malas intenciones. Por eso deberías usar Incogni. Incogni contacta automáticamente a los intermediarios de datos y sitios web de búsqueda de personas para que eliminen tu información personal de Internet. Así que en vez de llenar manualmente cientos de formularios de exclusión tú mismo, ellos se encargan del proceso por ti, pero la característica que destaca es su plan definitivo con eliminaciones personalizadas. Básicamente, si encuentras un sitio web que expone tu información, copias el enlace, se lo envías a Incogni y sus especialistas en privacidad trabajarán para eliminarlo por ti, lo cual, sinceramente, se siente mucho mejor que fingir que tú mismo lo vas a hacer. Lo cual, sinceramente, se siente mucho más realista que fingir que vas a pelear personalmente contra 300 sitios web sospechosos un martes por la tarde, ¿no crees? Y ese es realmente el punto. No pueden hacerte daño si no pueden encontrarte. Recupera tus datos personales con Incogni. Usa el código WARFRONTS en el enlace de abajo y obtén un 60% de descuento en un plan anual. Eso es incogni.com/WARFRONTS. Y ahora volvamos al episodio de hoy. Ahora, antes de entrar en todas las formas en que la guerra de Putin está empezando a volverse en su contra, tenemos que dedicar otro minuto o dos a este desfile del Día de la Victoria y, específicamente, al impacto del decreto de Zelensky de que Ucrania no atacaría Moscú. De nuevo, este es el tipo de declaración que es muy fácil de descartar. Zelensky ya había demostrado el poder de atacar Moscú. Probablemente estaba bajo presión política para aceptar un alto al fuego y decidió ser un poco cabrón con eso. Simplemente porque podía, pero una de las características singulares y crónicamente subestimadas del sistema político de Rusia, especialmente bajo Vladimir Putin, es el grado en que insultos como ese realmente pueden importar. Muy por debajo de la apariencia de la política estatal, Rusia y su élite tienden a regirse por las reglas de la prisión, y que alguien ande de bocón y se salga con la suya debería ser impensable. Pero no nos creas a nosotros. Basta ver la respuesta absolutamente furiosa de los blogueros militares rusos. Por ejemplo,
La cuenta Donetsk Infantry dijo: la vergüenza para el gobierno ruso no es que el dictador ucraniano haya emitido tal decreto, sino que las autoridades que permitieron que se saquearan las capacidades de defensa de Rusia han estado suplicando por un acuerdo desde 2014. Si tú, al reunirte con los líderes de Rusia, constantemente obstaculizas a un ejército en combate para no complicar las negociaciones, si haces grandes gestos y suministras gas y petróleo a quienes matan rusos, serás tratado como te lo mereces. O tal vez la cuenta Bluebeard citando de nuevo: entrar al circo con un payaso profesional fue una idea estúpida desde el principio. La política espectáculo es como respirar por su rayo nasal. Es imposible superar a los ucranianos en este campo. O la cuenta Two Majors citando de nuevo: ese desgraciado sabe cómo librar una guerra informativa por semejante bofetada. Un golpe contra Kiev podría lanzarse ahora mismo. Luego está la cuenta de SHRG Rusik citando de nuevo: esto es desnazificación o desmilitarización. No podemos descifrarlo. Luego están los Novorossiya Militia Reports diciendo que después de elevar a este individuo inútil, o sea, Zelensky, durante 4 años, ahora le han dado una oportunidad perfecta para burlarse y reírse. ¿Estás satisfecho? Y luego está Lev Vershinin. Para ser honesto, no puedo recordar una segunda humillación pública de ese nivel. Y finalmente, aunque podríamos hacer esto todo el día, la cuenta cayó al número 8, los veteranos mismos se dieron la oportunidad de burlarse de sí mismos. En general, el consenso es bastante claro. Entre los observadores de la guerra ultranacionalistas que apoyan desesperadamente las necesidades de Putin, la declaración de Zelensky fue un intento tan descarado de humillar a Rusia que la respuesta correcta habría sido ejercer una fuerza abrumadora. En cambio, hasta el momento de escribir esto, Rusia no ha realizado ningún esfuerzo sustancial para tomar represalias o salvar las apariencias y ha seguido adelante con un intercambio de prisioneros programado, 1000 por 1000, que se acordó como parte del alto al fuego. Luego estaba el propio Putin en el desfile, visiblemente demacrado, aparentemente bastante angustiado en ciertos momentos, rodeado de mucha más seguridad de lo habitual y abandonando el lugar tan rápido como sus piernas se lo permitieron una vez que concluyó la marcha de la victoria. Aún menos característico de Putin fueron sus declaraciones más tarde ese día de la victoria después del desfile, cuando, hablando con los reporteros, Putin sugirió que el conflicto en Ucrania se dirigía hacia una conclusión y se refirió al presidente de Ucrania. No como un perro ni como un nazi, sino como, cito, señor Zelensky. Para Putin y para los observadores rusos y de todo el mundo, los eventos del Día de la Victoria de 2026 habrían sido prácticamente impensables incluso hace un año. Desde la decisión de retirar el equipo militar pesado hasta la vergüenza en torno a las solicitudes de alto el fuego por parte de Rusia, la preparación para el desfile reconoció un poco de la realidad que Putin se ha negado a admitir en voz alta. Rusia sigue enfrentándose a las fuerzas ucranianas en el campo de batalla, pero Moscú carece de los medios para obligar a Kiev a someterse a su voluntad. En la mayoría de los momentos de esta guerra, con Ucrania gravemente sobreextendida en la línea del frente y desesperadamente necesitada de más recursos, provocar a Moscú de esta manera habría sido impensable. Y en la mayoría de las fases de la guerra, habría sido igualmente impensable que Rusia hubiera soportado las ofensas de la última semana sin una respuesta sustancial. Históricamente, Vladimir Putin ha sido increíblemente resistente a crisis que arruinarían la carrera de la mayoría de los líderes. Desde desastres militares y ambientales mal gestionados hasta el estancamiento económico, sanciones, apagones digitales forzados y más. Pero no es nada seguro que Vladimir Putin sea un líder que pueda dejar insultos de esta magnitud sin castigo, sin revelar sutilmente que el emperador de Rusia está desnudo. Ahora, por supuesto, nuestro equipo de Warfronts ya conoce bastante bien a nuestra audiencia en este punto, y podemos esperar que para ahora una buena parte de las personas que ven este episodio quieran plantear un par de contraargumentos. Número 1. ¿No estamos exagerando un poco sobre una indirecta bastante fuerte que, admitámoslo, no tiene relevancia en el resto del conflicto? Y número 2. ¿Realmente es tan importante si Moscú en realidad no fue atacada durante el desfile del Día de la Victoria? Y número 3. ¿Estamos cayendo en la misma trampa que tantos analistas occidentales intentan evitar? La misma que señalamos en un episodio hace solo unos días, donde la gente aprovecha hasta la más mínima señal de debilidad de Vladimir Putin e insiste con demasiada emoción en que su caída es inminente. Y ante eso, simplemente diríamos que tienes toda la razón en hacer la pregunta, porque si el problema fuera simplemente que Vladimir Putin tuvo un mal día de la victoria este año, entonces todo esto podría ni siquiera ser noticia. Pero el verdadero peligro para Putin, en un momento como este, es que una sola muestra simbólica podría confirmar algo que el mundo, y especialmente los rusos, ya sospechaban. Y ahora, antes de adentrarnos más en la complicada situación de Putin, nos gustaría tomar un momento para hablar de Fronts.co, que es nuestro sitio web premium, medio de noticias escritas y el lugar ideal para el análisis de conflictos globales. En Fronts, nuestro equipo trabaja con periodistas galardonados y expertos para ofrecer información clave sobre las guerras, puntos críticos y la geopolítica que dan forma a nuestro mundo.
Además, ofrecemos episodios de video exclusivos cada semana, así como nuestro resumen informativo, la colección de los sábados con historias poco conocidas de todo el mundo. También en Fronts ofrecemos varias opciones gratuitas cada semana, incluyendo nuestro boletín 2 veces por semana sobre conflictos mundiales, War Fronts Weekly. Lo mejor de todo es que Front Stock Company cuesta solo $5 al mes o $50 al año. Visita el sitio, suscríbete si te gusta lo que ves. Y ahora, volvamos a Putin. Bajo fuego. La situación de Putin en el frente interno ya se estaba deteriorando rápidamente antes de los eventos del Día de la Victoria de 2026. Un pequeño grupo de personas influyentes dentro del Kremlin había comenzado a hablar públicamente en contra de Putin, y hasta el momento de escribir esto parecen seguir activos. Para empeorar las cosas, cientos de rusos comunes han comenzado a expresar sus propias frustraciones con Moscú en las redes sociales, interrumpidos ocasionalmente por apagones digitales forzados que solo han aumentado aún más las tensiones. Un número creciente de informes sugiere que la paranoia de Putin ha alcanzado nuevos niveles, que ha estado viviendo en búnkeres y que teme un golpe de palacio o incluso un intento contra su vida. Si quieres saber más sobre los problemas internos de Putin, bueno, cubrimos la situación en detalle en un episodio la semana pasada. Échale un vistazo. Ahora, los eventos del 9 de mayo no recuperarán el apoyo de Putin entre los ciudadanos rusos, o más importante aún, entre la élite rusa. Pero el día fue especialmente preocupante para Putin porque refuerza los problemas que está enfrentando en el campo de batalla. La lucha de Rusia contra Ucrania siempre ha sido un desafío mayor de lo que el Kremlin esperaba, pero desde principios de este año, Ucrania ha comenzado a superar las capacidades rusas en muchos aspectos al mismo tiempo. En el propio campo de batalla y dentro de unas decenas de kilómetros de la línea de contacto rusa, Ucrania está manteniendo en gran medida su posición. Durante los últimos meses, las fuerzas ucranianas han logrado contrarrestar las escasas ganancias territoriales de Rusia, capturando territorio en otras zonas, especialmente en el sur del país, mientras los soldados rusos avanzan lentamente en la región oriental de Donbass. Incluso allí, las fuerzas rusas avanzan muy lentamente, mientras que en el norte y especialmente alrededor de la región de Sumy, las tropas rusas están capturando territorio con poco o ningún valor práctico. En cambio, están tomando el control de zonas abandonadas que Ucrania no ha intentado defender durante varios meses, posiblemente para que los estadísticos del Kremlin puedan intentar ganar la batalla mediática sobre las ganancias y pérdidas territoriales. Incluso en las zonas donde las fuerzas rusas avanzan lentamente, se están encontrando con otro problema, el célebre cinturón fortificado de Ucrania. Una línea de posiciones fuertemente atrincheradas, el cinturón fortificado fue construido para disuadir y, si era necesario, contener un avance ruso, y fue construido precisamente para ese propósito. Luchando desde dentro de su cinturón fortificado, las tropas ucranianas tienen todos los suministros, las posiciones de ocultamiento y la munición, especialmente los drones que necesitan para frenar el avance ruso. Ucrania introdujo recientemente vehículos terrestres no tripulados capaces de combate a gran escala, lo que permite a Kiev mantener a salvo a más de sus soldados de una manera que el liderazgo ruso no está interesado en intentar replicar. Para una fuerza de combate que en su mayoría está a la defensiva, como Ucrania, nunca es bueno cuando el enemigo avanza, pero algunas innovaciones son mejores que otras. En este momento, Ucrania está imponiendo costos muy altos a los soldados rusos mientras avanzan. Y cuando Ucrania cede terreno, ha logrado guiar a Rusia hacia posiciones muy bien defendidas. Las tropas rusas tienen poca opción más que seguir a los ucranianos hasta esas posiciones. Después de todo, sus oficiales al mando han dejado claro desde hace tiempo que valoran más los avances territoriales que el sentido táctico. Ucrania ha sido tan efectiva atrayendo a esos soldados a sus áreas preferidas de combate gracias a lo que ha logrado a media distancia. Ahí, Ucrania está aprovechando tecnología de drones muy avanzada, modelos habilitados con inteligencia artificial que pueden dirigirse solos a un objetivo de media distancia e incluso realizar un ataque de precisión si es necesario, sin necesidad de intervención humana. Eso significa que estos drones no tienen que enviar señales de regreso a los operadores humanos, y eso hace que la tecnología de interferencia de Rusia sea prácticamente irrelevante. Esos drones han logrado devastar la retaguardia rusa, donde los soldados se preparan para avanzar al frente, se acumulan y utilizan reservas de municiones, y la comida, medicina y otros suministros críticos suelen quedar relativamente expuestos. Según evaluaciones recientes de varios expertos en conflictos, Ucrania parece ser capaz de atacar tan profundamente en territorio controlado por Rusia que puede alcanzar la infraestructura vial y ferroviaria que permite a Rusia mantener Crimea por tierra. Hasta ahora, los drones ucranianos atacan con impunidad en toda la región, cerca del mar de Azov, comprometiendo la capacidad de Rusia para defender y proteger el istmo de Crimea. Un desarrollador ruso de drones escribió en línea que, debido al éxito de Ucrania, Rusia ha tenido que restringir el tamaño de sus convoyes logísticos en Donetsk, permitiendo que solo 2 camiones viajen juntos a la vez.
Debido a estos constantes ataques a media distancia, Ucrania ha hecho imposible que Rusia lleve a cabo la ofensiva de primavera y verano tal como se había planeado originalmente. No enfrentando la fuerza con fuerza, sino eliminando los apoyos que habrían permitido que la ofensiva tuviera éxito. Como resultado, las fuerzas rusas en el frente se han vuelto altamente reactivas, buscando ventajas siempre que sea posible y donde sea posible, lo que significa que son más propensas a caer en trampas y quedar en posiciones desventajosas. Finalmente, a larga distancia, los ataques de Ucrania contra la infraestructura energética rusa y su complejo militar industrial no muestran señales de detenerse. En el Mar Negro, en el Mar Báltico y más adentro del territorio ruso, las refinerías de petróleo y los terminales de exportación han estado bajo ataque constante, incluyendo algunas que han soportado impactos directos varias veces en tan solo un par de semanas. Los centros de manufactura rusos, las fábricas de municiones y las líneas de ensamblaje de armas han enfrentado una amenaza igualmente grave. Esos problemas se han agravado aún más en la antesala de la celebración del Día de la Victoria, ya que Rusia desvió las defensas aéreas de áreas relativamente remotas hacia Moscú y San Petersburgo. Aunque esas defensas aéreas a menudo no protegían mucho en su entorno inmediato, eran fundamentales para monitorear zonas donde los drones ucranianos podían ser detectados al pasar de camino hacia un objetivo más importante en otro lugar. En ese papel, las defensas aéreas remotas podían dar alerta temprana de ataques inminentes y reducir los enjambres de drones para que los sistemas de defensa aérea en el destino objetivo no corran el riesgo de verse sobrepasados. A corta, media y larga distancia, Rusia solo ha empeorado sus problemas. Cuando se le cortó el acceso a Starlink a Rusia hace unos meses, Moscú perdió muchas de sus capacidades de comunicación más importantes en el campo de batalla. Pero debido a años de corrupción, mala administración y un diseño e implementación deficientes, Rusia no tiene un sistema alternativo para llenar ese vacío. Cuando Rusia decidió cortar el acceso a la aplicación de mensajería Telegram, empeoró aún más el problema para los líderes de unidad en el frente, quienes dependían de la aplicación para coordinarse entre ellos en situaciones críticas. Y a pesar de pérdidas casi incomprensibles, Rusia ha seguido intentando avanzar. El 9 de mayo, uno de los principales rastreadores de bajas rusas en el campo de batalla, como los medios rusos XR Medusa y Mediazona, descubrió que 352 las tropas rusas han muerto en la guerra hasta finales de 2025, según un análisis detallado de los registros de sucesiones rusos. La cifra no incluye a miembros de grupos paramilitares, no incluye a extranjeros como norcoreanos o migrantes africanos reclutados a la fuerza y no incluye a los heridos, los desaparecidos ni a los prisioneros de guerra. Es decir, 352.000 muertes. Tampoco esa estimación incluye ninguno de los combates en 2026, donde otras estimaciones sugieren que Rusia está perdiendo alrededor de 35.000 soldados cada mes, superando las tasas de reclutamiento desde aproximadamente principios de este año. En una situación como esta, Putin podría haber buscado en el resto del mundo algo de alivio, pero la geopolítica global simplemente no está cooperando. Los ataques de largo alcance de Ucrania contra objetivos en el Mar Báltico no están exentos de riesgo. Apenas este fin de semana, el ministro de Defensa en Letonia, miembro de la OTAN, se vio obligado a renunciar después de que un par de drones ucranianos cruzaron la frontera desde Rusia y destruyeron contenedores de almacenamiento de petróleo en su trayecto hacia el norte. Es relativamente común que restos de drones ucranianos hayan caído en los países de la OTAN que se encuentran a lo largo de su ruta hacia el norte, pero esos accidentes no han provocado incidentes internacionales. En cambio, esas naciones le han dado a Ucrania cierto margen, han tratado a sus operadores de drones con paciencia y comprensión y han reafirmado la idea de que Putin no debería haber iniciado esta guerra en primer lugar. Incluso cuando un dron marítimo ucraniano apareció en aguas griegas la semana pasada, descubierto en una cueva costera por un pescador mientras estaba cargado con explosivos de alto poder, el dron fue detonado de manera segura sin que el gobierno griego mostrara públicamente frustración alguna. Ucrania acaba de recibir 90.000 millones de euros en fondos de la Unión Europea, y como señalan algunos blogueros militares rusos restringidos, esos 90.000 millones ayudarán a una economía de guerra ucraniana que ya ha sobrevivido mucho más tiempo de lo que el Kremlin había predicho. Más lejos de Europa del Este, la guerra en Irán parece estar a punto de estallar de nuevo y no está ni cerca de una resolución. Si Rusia hubiera podido participar en la exportación a gran escala de petróleo a precios altos, como tenía planeado, entonces la guerra prolongada podría ser de gran ayuda para el Kremlin. Pero con los ataques de largo alcance de Ucrania contra las terminales de exportación rusas, esa oportunidad se ha perdido en gran medida. En cambio, Ucrania parece haberse fijado la meta de que las exportaciones rusas sean neutras en carbono para 2027 y ya van muy avanzados en ese camino. Mientras Irán está ocupado en otros asuntos, el liderazgo chino dará la bienvenida a una visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, esta semana, y no se sabe qué podría salir de esa reunión hasta que suceda, sea bueno o malo para Rusia.
Y cuando esta semana Rusia sugirió a Europa que el ex canciller alemán Gerhard Schröder fuera el mediador europeo en las conversaciones para poner fin a la guerra en Ucrania, los líderes europeos prácticamente se rieron en la cara de Rusia. Para Moscú, Schröder era una sugerencia segura. Fue un ex líder alemán, pero también tiene lazos cercanos con Moscú, especialmente con empresas energéticas estatales. De hecho, fue acusado por el ahora fallecido líder opositor ruso, Alexei Navalny, de ser, cito, pagado por Putin. Por extraño que parezca, Schröder pudo haber sido un intento genuino de Rusia de ofrecer un cierto nivel de compromiso en un candidato que tiene lazos profundos tanto con Europa como con la propia Rusia. Si Europa alguna vez habría aceptado tal idea, después de que Schröder ha sido en gran medida desacreditado debido a sus lazos con Putin, es una incógnita. Pero en un mundo donde Europa sentía que todavía es difícil apaciguar a Putin en un intento de llevarlo a la mesa de negociaciones, Schröder podría haberse convertido en un verdadero candidato para liderar las conversaciones. En cambio, los líderes europeos rechazaron la idea con entusiasmo. Y difícilmente es una coincidencia que el liderazgo crónicamente excesivamente cauteloso de Europa estuviera dispuesto a hacer tal cosa después de que el día de la victoria de Putin le diera la peor humillación de su vida. Si tomamos todo ese contexto en conjunto, desde la desorganización en el frente de Rusia hasta su vulnerabilidad en la retaguardia y sus asombrosas bajas de tropas, los eventos del día de la victoria de Rusia adquieren un significado diferente. El Kremlin ha tenido que tomar el tipo de decisiones difíciles que antes eran impensables. Guarden los tanques, sacrifiquen otros objetivos para defender el espacio aéreo de Moscú y cuando Volodymyr Zelensky venga a restregarle la situación en la cara a Rusia, simplemente siéntense ahí y aguántenlo. Aquí en Warfronts no podemos ver dentro de la mente de Vladimir Putin, gracias a Dios. Pero podemos ver al hombre que todo el mundo vio el 9 de mayo, un viejo paranoico, exhausto y marchito que entiende el peligro que lo rodea, pero que aún no ha encontrado la manera de evitarlo. Gracias por vernos.